Bueno, muy buenas noches. Qué gusto verlos por acá nuevamente. ¿Estamos listos para la enseñanza? Maravilloso. Por cierto, le damos la bienvenida a la hermana, bienvenida a nuestro grupo de estudio. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 1, vamos a continuar con este estudio. Romanos parte 7. El jueves pasado hablamos de el tema entramos por la fe a la gracia. Entramos por la fe a la gracia. Ese es el subtítulo. No, ese fue el subtítulo del jueves pasado. El subtítulo de esta parte 7 es la esperanza no avergüenza. Romanos parte 7, la esperanza no avergüenza, y es Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Hay un versículo que es muy importante y está en el capítulo 1. ¿Versículo qué? ¿Qué característica tiene Romanos 1:17? El vivir por fe. El vivir por fe, ¿verdad? Dijimos el jueves pasado y recordamos lo que había leído Luz en la versión de la Biblia que ella tiene, que dice que la justicia de Dios se revela por fe de principio a fin. Dijimos que no podemos ser salvos si no estamos justificados, ¿verdad? Tenemos que estar justificados para poder ser salvos. El medio para esa justificación es la fe. Ahora, el tema o el subtítulo de hoy es la esperanza no avergüenza. Y vamos a leer Romanos 5, versículo 1 en adelante. Dice, lo tenemos, ¿verdad? 5:1. Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Más adelante esto se va a convertir en una palabra muy importante que es esta. Eso es un don. Somos justificados por un don que Dios nos ha dado, que se llama el don de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe pudiéramos decir que es inexplicable, pero a la vez es explicable, ¿verdad? Porque sabemos que la convicción es la información de algo, ¿verdad? Es una información, es un conocimiento. Es un conocimiento. Pero por esa fe nosotros tenemos, ¿qué cosa? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, que fue el tema pasado, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Y qué sigue después? Mira. Y la esperanza no avergüenza. Esta esperanza no avergüenza, y ahí adelante te dice el por qué. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa era otra opción del subtítulo del tema de hoy. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora, ahí hay un porqué, ¿verdad? Dice, la esperanza no avergüenza, y te dice por qué. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Quiero que escribas ahí en tus notas, por favor. El amor de Dios manifiesta o se manifiesta cuando Él derrama o nos sella con su Espíritu. Esa es una muestra del amor de Dios por nosotros. El amor de Dios se manifiesta cuando Él derrama o nos sella con su Espíritu, cuando ese Espíritu mora en nosotros. ¿Lo derrama o no sella? O nos sella. ¿No sella con qué? Con su Espíritu. Y entra en nosotros. Entonces el amor de Dios ha sido derramado en nosotros a través de la fe, a través de ese don,
en otro lado en Efesios lo llama el sello del Espíritu, en otro lado lo llama el bautismo en el Espíritu, fuimos bautizados con el Señor. Esa acción de Dios manifiesta su amor por nosotros. Una vez Él derrama su amor en ti, no puedes vivir una vida, mira, ¿te acuerdas que dice que no somos de ira? No estamos bajo ira porque no estamos bajo ley. La ley produce ¿qué? Ira. Pero el amor de Dios ha sido ¿qué cosa? Derramado sobre nosotros y estamos en... So, Él te tiene que amar toda la vida, porque ya el amor de Dios fue derramado en ti y fue derramado en mí. Entonces Dios lo que va a hacer por nosotros es ¿qué cosa? Amarnos. ¿Cómo derramó ese amor? ¿A través de quién? De su Espíritu. Mira, por ese amor derramado nos hace, apunta ahí, es que tú lo sabes ya, mira, nos hace justos, nos perdona, nos limpia de qué? De pecado, nos justifica, nos hace justos, nos redime y nos reconcilia con Dios. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, porque el Señor ha hecho tanto por nosotros. Por eso es que en Gálatas nosotros leemos cuando le dice Abraham, o Pablo hablando de Abraham, dice que los que son de fe son ¿qué cosa? Bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cómo no vamos a ser bendecidos si tenemos todas estas bendiciones? Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor derramado nos hace justos, nos perdona, nos justifica, nos redime, nos reconcilia con Dios, nos salva. Ahora fíjate, dice aquí que el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Para que ese Espíritu haya sido derramado en nuestros corazones, el Señor nos tuvo que haber hecho santos y sin mancha. Porque es un Espíritu, ¿verdad? Santo de Dios que va a entrar en nosotros. Ese Espíritu nos limpia completamente para Él poder morar en nuestro Espíritu resucitado. Mira, vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ya el Señor nos había escogido desde antes de la fundación del mundo para un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha. Ese ser santo y sin mancha no es una responsabilidad de nosotros, eso tiene que quedar claro, porque anteriormente en el sistema, ¿verdad?, tal vez legalista, te dice, mira, tienes que ser santo y sin mancha. Pero este es un asunto desde antes de la fundación del mundo. Y este es un asunto que el Señor, en su soberanía, Él decidió que te iba a hacer en semejanza de su Hijo. Y en semejanza de su Hijo quiere decir que eres santo y sin mancha. Vete ahí mismo a Efesios 5:25. Y es porque ese es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su ¿qué? Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y aquí vienen los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mira lo que dice el 26 y el 27. ¿Para qué? Santificarla. Por eso es que la esperanza no avergüenza, mi hermano. La esperanza no avergüenza porque ya Dios te escogió para un propósito. Dice, para santificarla, habiéndola, ¿qué cosa? Purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros acá ahorita con la palabra? Mira, nos estamos limpiando, purificando, lavándonos. 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia que
gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el amor de Dios por nosotros. Mira, esa es la esperanza, y esa esperanza, ¿qué cosa? No avergüenza. Porque eres salvo, ¿qué? Para siempre. Gloria a Dios. Entonces, cuando tú dices, mira, mi esperanza, ¿cuál es tu esperanza, mi hermano? Mi esperanza es que yo tengo vida eterna a través de un don que ha sido dado en mi vida, a través de la fe. Y esa esperanza, mira, no te va a avergonzar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Estás, mira, sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Verdad? Regresamos a Romanos 5. Romanos 5 otra vez. También hemos explicado muchas veces que Cristo muere por ¿quién? Por enemigos, por pecadores, por impíos. No muere por gente buena, ¿verdad? Cuando Él estuvo aquí en los días de su carne, Él dijo que el enfermo necesitaba un doctor. Los sanos no necesitan un doctor, ¿verdad? Entonces leemos versículo 6 del capítulo 5. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió ¿por quién? Por los impíos. Leímos en Romanos 3:19 que todos estábamos ¿qué? Destituidos, que nadie buscaba a Dios. Todo el mundo andaba por su propio camino, perdidos, ¿verdad? Descarriados. Pero Cristo viene cuando éramos débiles, cuando no teníamos la capacidad de buscarlo a Él. ¿Él qué hizo? Murió por los impíos. Dice el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno muriere o usara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso es que tu esperanza, mira, no avergüenza. Porque si estando muertos y perdidos, Dios nos salva, mira lo que dice después. Mas Dios muestra su amor para con nosotros que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Mira, ¿te acuerdas lo pusimos acá? Porque no estamos bajo ira, estamos bajo la fe. Estás santo y sin mancha, estás bendecido. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. En otras palabras, estamos ¿qué cosa? Reconciliados con Dios. Ahora, quiero hacer notar donde dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esa muerte fue lo que produjo esto, miren, la fe. Esa muerte produjo ese don, y es a continuación que Él te lo explica. Vamos a seguir leyendo y vamos a leer bastantito. Versículo 12, mira, aunque hay un subtítulo ahí, ¿verdad? Los que editaron la Biblia pusieron un subtítulo que dice Adán y Cristo, pero ahí continúa el mismo contexto, porque él dice, por tanto que por lo que acaba de decir, ¿no? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto ¿qué? Todos pecaron. Ahora ese versículo explica cómo Cristo reconcilia al hombre. ¿A través de qué? De Él recibir un ¿qué cosa? Mira, un cuerpo. ¿De qué? De carne. De carne. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, ¿qué cosa? Oye, eso ya lo hemos tratado nosotros, ¿verdad? Romanos 10:4. Eso es muy importante. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia para todo aquel que cree. Entonces fíjate, el versículo 13 del capítulo 5 dice, pues antes de la ley
había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Si el fin de la ley es Cristo, y tú estás en Cristo, no se te puede inculpar de qué. Por eso es que la esperanza que tú tienes no avergüenza. El versículo 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Te acabamos de poner ahí, ¿por qué él es figura del que había de venir? Porque iba a venir ¿en qué? En un cuerpo, iba a venir a pagar un precio, iba a vivir la vida que Adán no pudo ¿qué? Vivir, para pagar ese precio por nosotros. Ahora aquí menciona algo muy importante, dice, ¿pero el qué? El don. Pero el don, ¿cuál es ese don? De la fe. El de la fe. Gálatas dice que estamos esperando la fe que iba a ser ¿qué? Revelada. ¿Por qué? ¿Qué dice Efesios 2.8? Si alguien me lo puede leer o decir. Efesios 2.8. Y vamos a usar ese versículo como fundamento para la palabra don en este versículo de Romanos. Efesios 2.8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues fue don de Dios. Pues es un don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, cuando leemos Romanos, dice, pero el don no fue como la transgresión. ¿Cuál es ese don? El don de la fe. ¿Están en Romanos? 5:15. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, ¿y qué cosa? Y el don de Dios. ¿Cuál es ese don? La fe. Por la gracia de un hombre, Jesucristo, que dice Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Aquí dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. O sea, la gracia y la fe van juntas. La gracia y la fe van juntas. De Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, ¿para qué? Para justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, ¿y qué cosa? Y el don de la justicia, el don de la fe, el don de la fe. Ahora aquí vemos un contraste, ¿verdad? Uno y uno, Adán y Cristo, Adán y Cristo. Esa es la justicia de Dios. Dios hizo justicia contigo y conmigo. Porque cuando Adán pecó, ¿quiénes estamos ahí? Todos dentro del plano humano, ¿verdad? Que el pecado entró al mundo a través de esa desobediencia. Pero realmente ni tú ni yo desobedecimos. Ninguno de nosotros estuvimos ahí. No podemos decirle a Adán, no coma. Ni tú ni yo pudimos hacer eso. Pero Dios viene y hace justicia con nosotros. Y por uno entró la desobediencia, y por la desobediencia el pecado, y por el pecado la muerte. Ahora por la obediencia de uno, no tuya, no mía. Por eso es que nuestra esperanza está en ¿quién? En Cristo Jesús. Versículo 17. Pues si por la transgresión de ¿cuántos? De uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, esa es la realidad del ser humano, esa es la historia del hombre. Esa es la razón por la cual nosotros morimos, esa es la razón por la cual hacemos lo que no tenemos que hacer, esa es la razón por la cual nos enfermamos, esa es la razón por la cual están todos los problemas en el mundo. Mira, así que como por la transgresión de uno vino ¿qué? La condenación a todos los hombres. Pero fíjate, mira, de la misma manera, por la justicia ¿de cuántos? De uno. Vino a todos los hombres la justificación ¿de qué? De vida. Ese es el evangelio maravilloso de la gracia.
Por eso es que nosotros tenemos una esperanza que no avergüenza, no avergüenza. 18, 19, ¿verdad? Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también, mire el otro contraste, la otra cara de la moneda, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. En otras palabras, ¿qué? Justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué cosa? O sea, que no hay manera que tú te puedas perder, mi hermano. Y no hay manera de que la ovejita que esté descarriada, que no ha entrado al redil, pueda ser tampoco alcanzada. Porque no importa dónde esté, como el hijo pródigo, ¿no? Que andaba por allá con cerdos y con esto y con lo otro. Pero Dios lo alcanzó, ¿verdad? Entonces, no importa en el pecado que esa persona esté, la gracia que pasa sobreabunda para poder salvar a ese bendecido. Dice versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Y nosotros qué? ¿Estamos bajo la ley? No estamos bajo la ley, ¿verdad? El fin de la ley es Cristo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cristo es todo. Todo lo demás es innecesario. No es ni extra, es innecesario. Vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Vamos a Colosenses. Colosenses 3:1. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Y qué dice después? Y no en la tierra. Hay mucho que decir con eso, ¿saben? Porque, como estábamos diciendo al principio, todo lo que se escucha por ahí es todo lo que puedas lograr acá, el éxito que tú puedas tener. Dice, porque habéis, ¿qué cosa? Muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué es eso? Mira, esa es la esperanza. ¿Cuál es mi esperanza? Que cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo regrese en su segunda venida, ¿qué va a pasar conmigo y contigo? Vamos a ser manifestados también en gloria. ¿Qué significa eso? Mira, cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, un nuevo tabernáculo. Se cumple lo que el Señor dijo, voy a preparar morada para vosotros. Léete el versículo 16, por favor. Versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando ¿con qué? Con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de ¿quién? De Él. Esa es tu esperanza. Esa es tu esperanza. Vamos a Efesios otra vez, por favor. Efesios 3:14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo, ¿cómo? Por la fe. Fíjate qué claro está eso. O sea, la manera que Cristo Jesús habita en nosotros es a través de la fe.
¿Por qué? Porque ese era el don que el apóstol Pablo ha estado hablando por 5 capítulos hasta ahora en Romanos. Desde el capítulo 1, versículo 17, el justo por la fe vivirá. Y ahora él comienza a explicar qué es lo que es esa fe. ¿Qué es esa fe? Es un don. Y ese don hace que Cristo, ¿qué cosa? More en nosotros. Por eso es que el evangelio no es complicado. Tú quieres que Cristo more en ti, cree en Él. Pero nosotros complicamos, ¿verdad? Muchas veces el evangelio, poniendo reglas, ritos, maneras, rituales, obras. Pero aquí dice el apóstol Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y eso tiene un fin, un propósito, dice, a fin de que arraigados y cimentados en ¿qué? En amor. ¿Qué dice Romano? Que el amor de Dios ha sido ya derramado en nuestros corazones. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos o con toda la iglesia, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Wow. Vamos a leer el 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí habla de una plenitud. Y vamos a terminar con Colosenses 2. Ya tú sabes para dónde voy. ¿Quién me quiere leer el versículo 8 al 10? En voz alta, fuerte. Si lo quiere gritar, grita, no importa. Dios engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos como completos en Él. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones. Es sencillo. Por medio de la fe, mira, eres justo, eres reconciliado, justificado, perdonado por ese don maravilloso que hemos nosotros recibido. Oye, el hecho de nosotros creer en Cristo nos hace diferentes a cualquier otra persona que rechace el Evangelio, que rechace las cosas del Señor. Tú les hablas a la gente del Señor y te ven como loco, ¿no? Pero es que el Señor lo profetizó. Él dijo que nosotros no éramos de este mundo, que somos peregrinos de este mundo. Y de la misma manera que Él fue rechazado, nos iban a rechazar a nosotros. O sea que nosotros tenemos que entender que eso es parte de nuestro caminar como cristianos, ¿verdad? Tienen un velo. Ok, vamos a regresar a Romanos y ahí vamos a terminar. Romanos 5. Vamos a terminar 5 ya y vamos a leer el 6. Y el 6 entonces lo vamos a dejar para explicarlo el próximo jueves. Vamos a comenzar con el 6. Ahora, no sé si se acuerdan este estudio de muertos al pecado que nosotros trajimos acá y explicamos lo que era el capítulo 6, versículo 1 al 14. Y si pueden, por favor, no se pierdan el próximo jueves, porque es una explicación muy importante, muy importante. Puede traer mucha paz a nuestra conciencia, porque hay ciertas cosas ahí que pareciera que nos toca a nosotros en la carne, y no es así, está hablando al Espíritu. Vamos a leer el versículo 1 al 14, entonces ya explicamos el próximo jueves. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aunque hay un capítulo, hay un número y hay un subtítulo o hay un título, el apóstol Pablo sigue todavía con el mismo contexto de lo que está hablando. ¿Por qué él hace esa pregunta? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
lo está diciendo por lo que dice en el versículo 20 del capítulo 5. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces él asume de antemano que alguien se puede hacer la pregunta, ok, entonces vamos a pecar para que la gracia sobreabunde. Y no es la idea del contexto lo que está hablando el apóstol Pablo. Por eso es que él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿En cuántas maneras? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, el asunto con Nicodemo y Jesús, le dijo que tenía que nacer de nuevo. Si hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo ¿qué? Comportamiento en tu vida. Tú no puedes seguir con la misma naturaleza pecaminosa carnal vieja. Hay un nuevo nacimiento en tu vida. La pregunta es lógica y la respuesta es lógica. Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados o unidos en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, o sea, por la unión que tuvimos con él, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. No es que va a ser crucificado, fue crucificado. Tu cuerpo de carne la andas tú ahí, la ando yo acá, pero no somos juzgados de acuerdo a esta carne, porque ya qué cosa, ya fue crucificado, qué cosa, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea que destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque el que ha muerto ha sido qué cosa, justificado el pecado. ¿Has muerto a quién? A la ley. Tienes que morir a la ley para ser justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿qué cosa? Ya no muere. Si tú moriste con él, ¿tú mueres otra vez? Tampoco, ya no mueres más. Dice, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió ¿cuántas veces? Una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, ¿qué cosa? Vosotros, mira, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Por qué? Porque estás vivo de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa esperanza no avergüenza. Esa esperanza te mantiene firme, esa esperanza te mantiene salvo, esa esperanza te mantiene, mira, feliz y contento. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna preguntita? ¿Algún comentario? ¿Algo que necesite ser aclarado?